Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Ciudad de Animales. ¿Cómo están? Bien, bien, feliz de estar aquí contigo. Y tenemos un show espectacular para ustedes el día de hoy. Así es, el día de hoy platicaremos acerca de aquellas mascotas que se encuentran en la tercera edad, mascotas geriátricas, y cuáles son los cuidados que vamos a darles. Exacto, y no solo los mascotas, pero también nosotros. Cuando nosotros llegamos a la tercera edad, ¿qué son las mascotas que nos conviene tener? Sí, claro, porque además hemos escuchado mucho que nos ayudan en cualquier etapa de la vida, nos motivan, pero creo que cuando ya estamos en esa etapa, cuando ya somos abuelitos, o los abuelitos que ya son, pues bueno, las mascotas creo que los motivan en muchas maneras. Entonces, más adelante platicaremos sobre este tema. Pero también nos va a acompañar el día de hoy mi queridísima doctora Miriam Fajardo para platicarnos sobre qué. Miriam, cuéntanos. Muchas gracias, chicos. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de los cuidados que necesitan los perritos de la tercera edad, y también vamos a hablar de cuáles son las mascotas más recomendables para las personas geriátricas también de la tercera edad. Así que en un ratito volvemos con estos temas. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en un rato. Gracias, Muchísimas gracias, querida Miriam, por supuesto. Y también más adelante vamos a tener a una personalidad que es muy reconocida en el mundo animalista. Ella es actriz, ama a los animales. ¿Quieren saber de quién se trata? Bueno, no se esperen porque más adelante lo vamos a tener, mi querida Alex. Así es, y ahorita vamos a empezar con un video. Que trata sobre, pues, las mascotas y las personas de la tercera edad. Vamos a ver. Todas las personas queremos estar acompañadas. Piensen, por ejemplo, en cuando se han sentido solos o tristes. ¿Verdad que un apapacho a todos nos sienta bien? Un abrazo, una caricia o hasta que nos muevan la cola nos hace sentirnos queridos y acompañados, y esto nos reconforta. Es por esto que en la población de adultos mayores es cada vez más común que adopten una mascota. En México son más de 12 millones los adultos mayores que tienen una. Y es que la convivencia con los animales tiene efectos positivos en el ánimo de las personas, lo que impacta directamente a su estado físico. ¿Las razones? El adulto mayor se siente responsable de un ser vivo, por lo que hará lo posible porque él esté bien, y al repasar la rutina ayudará a su memoria. Tendrá que salir a pasearlo, por lo que el ejercicio aumentará y será constante, por lo menos de 15 minutos diarios, ya que las personas mayores físicamente activas presentan menores tasas de mortalidad. A esto súmenle aumento de autoestima, efecto socializador, disminución de estrés y ansiedad, entre otras cosas. La mayoría de las personas experimentamos una actitud positiva a través de nuestra relación con los animales. Los lazos que se crean son muy fuertes, tanto de ida como de vuelta. Si tú eres un adulto mayor y estás buscando compañía, debes tomar en cuenta las características que debe tener tu mascota para que la diversión y vida sana sea mutua. Pues hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿verdad? Pero más que nada, también tenemos a nuestros invitados del día de hoy para platicar y extendernos sobre este tema. Las mascotas y las personas de la tercera edad, los abuelitos. Que si bien, de verdad, yo creo que las mascotas en cualquier etapa de nuestra vida nos son de utilidad. Cuando somos jóvenes, pues nos ayudan a hacer ejercicio, nos ayudan hasta a ligar, ¿no? Si nunca lo han probado, háganlo un día por el parque, como de que no. Funciona. Pero yo creo que todos nos gustan llegar a nuestra casa y tener ahí ese amor incondicional. Sí, claro, nos vienen amor que solo una mascota te puede dar. Sí, completamente. Y bueno, para platicar sobre la cuestión de mascotas y personas de la tercera edad nos acompañan la doctora médico geriatra Alejandra González. Gracias por acompañarnos, doctora. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Y también en la parte veterinaria, para saber cuáles son las mascotas que serían las más recomendables para las personas de la tercera edad, doctora Miriam Fajardo. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas, Bienvenidas. Gracias. Doctora Alejandra, comenzamos. ¿Ayudan a las personas de la tercera edad el tener un animal de compañía? Sí, en general sí, y en realidad sí existen estudios que tienen que ver con varios aspectos en el adulto mayor, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, hablando de enfermedades crónicas como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares tipo infartos al miocardio, pues se ve que sí hay un beneficio. Se ha observado que la convivencia con animales, con mascotas, pues les disminuye el riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares. Eso es por un lado, hablando de los aspectos en la salud. Si nosotros lo vemos desde el aspecto del estado de ánimo de los adultos mayores, ¿no? Hablando de lo que es depresión, ansiedad, también se ha demostrado que el cuidar
a los animales, algunas mascotas. Particularmente hablan sobre todo mucho de los perros, el acariciar el pelaje de los perros o de los gatos bien, puede ayudar mucho a disminuir tanto la depresión como los síntomas de ansiedad. Entonces puede ser, un tipo de terapia que se puede recomendar también en estos pacientes. Y hablando, por ejemplo, de trastornos cognitivos en el adulto mayor, es decir, problemas de memoria, demencias, muy sonado, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues también se han hecho muchos estudios al respecto y se ha observado que sí ayuda mucho el tener una terapia con animales. O sea, es algo ya dirigido en el que incluso hay estudios que han observado el exponerlo a los pacientes por lo menos una vez a la semana durante 45 minutos y sí tienen una respuesta favorable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, les disminuye los trastornos de agresividad, los trastornos de conducta, les permite poder verbalizar mejor o poderse expresar mejor y socializar. Muchas veces los pacientes con trastornos de memoria, los adultos mayores, se retraen precisamente porque su lenguaje ya no es tan amplio, la comprensión de lo que están teniendo con su entorno exactamente no es el adecuado. Entonces, al tener este contacto, realmente sí les permite... Les ayuda. Exactamente, sí. Ahora, por ejemplo, no, supongo que no es lo mismo tener un pez, ¿no? O no les ayuda igual que tener un gato o tener un perro. ¿Cuál sería, por ejemplo, Miriam, alguna recomendación para esto que nos está comentando la doctora? Aquí es muy recomendable saber que para las personas de la tercera edad, pues de preferencia son razas pequeñas las que ellos necesitan. Ellos no pueden tener un labrador, un pastor alemán que los puedan sacar a pasear o que tengan que ejercitarse. Ellos necesitan un perro de compañía, que normalmente se recomiendan a razas pequeñas. Un schnauzer, un poodle, que se les llaman perros falderos, ¿sí? Donde los puedan tener al lado de uno, estarlos acariciando. Y también los gatos son muy recomendables. O sea, los gatos les ayudan muchísimo también a la... Siempre y cuando no sea un gato muy huraño, ¿verdad? No, sí, eso sí. Pero entonces depende más del tamaño del animal y no tanto del animal. Así es, el tamaño. Ajá. La ventaja es que hay muchas razas pequeñas. También hay perros mestizos que ayudan mucho. Son perros muy inteligentes, que puede ser un perro mediano, un perro pequeño, de raza pequeña o tamaño pequeño, donde puedan ellos tenerlo como compañía, si va a la cocina, si va a preparar algo, tenga al perrito a un lado o está tomando su hora de descanso, el perrito siempre va a estar a su lado, o sea, acompañándolo, puede estarlo cepillando, ahí puede perder un poquito, a lo mejor, como que ese tiempo libre que tiene, se lo puede dedicar al perrito. Claro. Y como dice la doctora, le va a ayudar muchísimo precisamente para entretenimiento. Por ejemplo, un ave, de repente, no sé si sean más predispuestos a problemas de alergia, o sea, si todas las mascotas podrían ser permitidas, que no haya alguna contraindicación. Sí, bueno, mencionaste ahorita un punto importante, ¿no? Las alergias. Entonces, habitualmente en un adulto mayor, conforme han pasado los años, es habitual que ya conozcamos a qué somos alérgicos, ¿no? Entonces, desde ahí ya podemos empezar a identificar qué animales se podrían recomendar ya de manera específica con el paciente, ¿no? Pero las aves también, por ejemplo, los canarios o los periquitos, sí son recomendables en los adultos mayores. Finalmente son animales que realmente no requieren un espacio muy amplio, que se pueden mantener con ellos y que pues, los cuidados no son tan complicados para un adulto mayor, ¿no? Sobre todo tenemos que tomar en consideración otros aspectos. Si un adulto mayor tiene artritis, sí, claro, ¿no? Y que eso no le va a permitir, por ejemplo, pasear bien un perro, manipular algunas cosas pues más entorno, finas. Ajá. Entonces, a lo mejor sí uno tiene que estar observando esos detalles. También los costos, ¿no? No es lo mismo, claro, alimentar a un pájaro, ¿no? A alimentar a un perro. Bueno, a lo mejor aquí la doctora sabe más, ¿no? Al respecto, pero bueno, igual nuevamente son los detalles que nos van a permitir seleccionar. Sin embargo, creo que es muy recomendable, o en general podríamos decir que es muy recomendable el tener un animal de compañía para un adulto mayor. Sí, pero ahí tengo otra pregunta, porque cuando los animales llegan al tercer nivel, ¿hay algo en especial que tenemos que pensar para cuidarlos mejor?
pues también necesitan muchos cuidados. Es igual que en la gente. Ajá. Lamentablemente los perros o las mascotas tienen un periodo de vida muy corto. Entonces, por ejemplo, los perros a los 7, 8 años ya son perros geriátricos. Entonces sí necesitan mayor cuidado, sufren de problemas de artritis, sufren de problemas respiratorios, de problemas hecho, cardíacos. Entonces hay que tener más cuidado. Eso lo vamos a platicar más adelante. Así es. Entonces, pero sobre esto, Así bueno, es. lo iremos ahorita ya es con un Sí. pequeño adelanto, ¿no? Sobre esta cuestión. Aquí lo importante de verdad, si tienen un abuelito en casa, si tienen alguna persona de tercera edad, busquen, como decía la doctora Alejandra, estos detalles. El espacio, el tiempo, la capacidad de la persona de tercera edad para poder atender al animal de compañía, y sobre todo también muy importante, como tal vez como en los niños, ¿no? Ya no dejarle toda la responsabilidad al niño, en este caso al adulto mayor, ¿no? Que sea algo que integre toda la familia o tal vez la institución donde estén viviendo los abuelitos. Así es, ¿no? es correcto. Es correcto. Muchísimas gracias, Gracias. doctora Alejandra González, y mi querida Miriam. Tú nos esperas un poquito, Claro vamos a que sí. platicar acerca de Sí. los cuidados de las mascotas cuando Que llegan fui a la corriendo ya, tercera poco a edad, poco. ¿no? Y precisamente, pues bueno, ¿qué te parece, Alex, doctoras? Pues bueno, si es que ustedes tienen una persona de tercera edad en casa y quieren que tenga un animal de compañía, nada mejor que adoptar. Así que, ¿qué les parece si vamos a la siguiente cápsula de adoptables aquí en Ciudad de Animales? Una pausa y seguimos con más. Y como nuestra misión también es hacer de esta una ciudad de personas que amen a los animales, hoy te presentamos otra asociación en la que puedes adoptar una mascota. Ingresa a la página de Goliat Pastor y conoce todos los pequeños que puedes adoptar. Además, también puedes ser parte de este equipo que se encarga de rehabilitar, esterilizar y rescatar perros. Acércate a esta gran labor. Hola, soy Eliana Hernández. Hoy les traigo 5 beneficios de por qué tener una mascota. El primero, responsabilidad y compromiso. Pero no es magia. Los niños necesitan que los papás los guíen. No solo por regalarle un perro, un gato, un hámster, un conejo, el niño se va a hacer responsable. Necesitan de la compañía y de la guía de ustedes para convertir esto en una responsabilidad. Genera endorfinas. Cuando un niño está triste, está chilloncito, necesita de este apapacho, un perro o un gato le pueden ayudar muchísimo para generar endorfinas y que esté más calmado y mucho más feliz en niños y adultos. Autocontrol y autocuidado es el tercero. ¿Por qué? Cuando tú le enseñas a un niño que debe de pedir al amo si le deja tocar al gato, si le deja tocar al perro, al roedor, él va a empezar a identificar que se tiene que cuidar, que tiene que saber que no está mal que lo toque, pero que tiene que cuidarse para poder agarrar y obtener lo que él quiere. Pero primero es autocuidarse. El 4, empatía. Los niños al tener una mascota se hacen más empáticos no solo con los animales para cuidarlos y para tratarlos bien, sino también con las personas, con los niños, y se hacen más compasivos. Y eso de verdad es bien importante que los niños se lo aprendan desde chiquitos. Y la última es actividad física. Estamos de regreso en su programa Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Queremos saber todo acerca de sus mascotas, Alex. Sí, así es. Y ahorita vamos a conocer un lugar. No es un restaurante como los anteriores que hemos conocido. Vamos a ir con Pamela a ¿Qué una... preparó? a una casa de retiro. Así es un reportaje especial donde nuestra queridísima Pam fue a convivir con personas de la tercera edad, pero lo más importante, les llevó a uno de sus perrunos para que convivieran y se la pasaran de maravilla en un día, ¿no? Entonces vamos a ver este reportaje y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Hola, ¿cómo están? Soy Pamela Correa y es que mucho se habla acerca del beneficio que tiene el convivir con mascotas o animales de compañía para personas de la tercera edad. Hoy nos venimos a la Fundación Quiéreme y Protégeme justamente para hablar con el geriatra encargado y la tanatóloga y además, ¿por qué no?, traer un animalito de compañía a ver qué tal nos va. Acompáñenme.
presentar a Marco Antonio, que es el geriatra de esta fundación Quiéreme y Protégeme, y también a María Esther, que es tanatóloga, para hablar acerca de este tema que a todos los amantes de las mascotas, de los animales de compañía, nos gusta, y tan importante también para los que tenemos a lo mejor algún perro. ¿Por qué? Y es importante que los adultos mayores convivan con los perritos o con los animales de compañía. Es una forma de demostrar el cariño, la atención, y sobre todo para ellos es muy importante porque eso van a tocar su pelaje, van a acariciarlos, van a sentirlos, y eso los va a estimular cada vez más dentro de sus procesos demenciales. Oye, platícame también como tanatóloga, ¿cómo les funciona a las personas de la tercera edad tener este tipo de acercamientos? Si bien sabemos que aquí a la fundación constantemente asisten algunos perritos que son perros terapeutas y que vienen también a visitarlos. Bueno, yo he visto cuando han venido los perros, los abuelitos como que les traen muchos recuerdos, y eso yo creo que para ellos es así como muy emocionante recordar a sus cachorros que tuvieron alguna vez. Oigan, y además en el desarrollo, me decías en el desarrollo de la demencia, que bueno, es algo que no necesariamente, pero sí se puede dar durante la tercera edad. Háblanos acerca de eso. ¿Cómo favorece de alguna manera este tipo de convivencia a este tipo de desarrollo de la demencia? Los recuerdos para los abuelitos al tocar una mascota, yo creo que todos en alguna época de nuestra niñez hemos tenido a una mascota, y eso nos va a traer más recuerdos y obviamente un mejor comportamiento, mejor calidad y calidez de vida dentro de esta institución. Oye, y con respecto a la parte, digamos, de la movilidad, ¿les ayuda también? Sí, los perritos que acuden con nosotros de otras asociaciones que dan terapia, hacen que estos perritos se acuesten con los abuelitos, les estimula, les ayuda a que sus partes que los adultos no están moviendo, no tienen suficiente movilidad, puedan sentir sus patitas, su cabeza, y eso hacer que se estimule cada vez más dentro de las terapias que se le brindan. Claro, ahora también en la parte del ánimo, vente, no muerdo. También en la parte del ánimo quisiera que me dijeras cómo les ayuda. Bueno, yo lo que he observado también es que al acariciarlos, al estarlos acariciando principalmente, los pacientes se quedan muy relajados, los abuelitos se quedan muy relajados, muy tranquilos. Los estimula mucho, yo creo que más que nada a sus recuerdos, y más los que tuvieron mascotas, que tenemos una persona que tuvo muchas mascotas, y ella se queda muy tranquila y vamos, les da mucho gusto que vengan a verlo. Platícame acerca de alguna experiencia que hayan tenido a lo mejor con algún perrito terapeuta que haya hecho una conexión bonita con algunas de las personas de la tercera edad que se encuentran aquí. Tuvimos una persona, Mayita, era una persona que estaba prácticamente en cama. Esta persona tenía artritis, no se podía mover, era una tablita, y los mismos perritos se acostaban en ella, la estimulaban, tanto que llegó a mover sus dedos y después llegó a mover sus manos. Era una persona muy contenta, muy feliz dentro del tiempo que estuvo aquí con nosotros, y la terapia que se le brindó con los animalitos, los animales de compañía, los caninos, estimuló completamente, algo que no estaba dentro de los libros. Nosotros tenemos esa ventaja dentro de Fundación Quiéreme y Protégeme de poder ver ese estímulo, ese cambio favorable para todos los adultos que acuden con nosotros. Desgraciadamente no podemos nosotros tener animales dentro de la fundación, pero todas las asociaciones que llegan, los voluntarios que tienen a sus mascotas que son muy acariciables, nos estimulan completamente a los adultos mayores. Y también utilizamos este medio para que todos los que se quieran sumar a nuestra causa puedan venir con sus mascotas. ¿Por qué? Porque esto les va a llenar tanto a sus mascotas como a nosotros y obviamente a sus dueños. Tener una responsabilidad de estas mascotas. Claro, y una responsabilidad como sociedad de apoyarnos. Oye, platícanos, ¿dónde nos podemos conectar con ustedes? ¿Hay teléfono, página web, redes sociales? Para que estemos al pendiente y todos aquellos que nos estén viendo, que quieran venir ya como lo dices tú con sus mascotas, pues se animen a darse una vuelta y compartir este amor que también tienen estos animalitos. Así es, nuestra página de internet es www.fundacionquieremeyprotégeme.com.
Estamos dentro de la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, y las puertas están abiertas en nuestras redes sociales. Comuníquense, contáctenos y hagan una cita para poder visitar a nuestros abuelitos. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos por recibirnos. ¿Y qué les parece si vamos con los perritos, vamos con el perrito y vamos a conocer a algunos de los abuelitos que se encuentran aquí para que nos platiquen su experiencia con los animales? ¿Cómo ves que te vino a visitar Gordolobo? Ya lo vi, ahí viene encima de mí, que es lo peor. ¿Te gustan los perros? Sí me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues creo que todo. De veras, creo que todo. ¿Qué sientes cuando te vienen a visitar? Pues me feliz. ¿Te da felicidad? Sí, claro. ¿Y te gusta estarlos acariciando? Claro que sí. Bueno, y ahora estoy con Estela. Estela, cuéntame, ¿a ti te gustan los perros? Me encantan. Yo tenía un chiquito, pero se me murió. Oh, ya ves. Oye, ¿y te gusta que vengan aquí a visitarte? Me encanta que vengan a visitarnos. Con mucha emoción los veo, porque parece que es mi perrito que me está visitando. Eva, ¿a ti te gustan los animales? ¿Te gustan los perros en especial? En especial los perros. Oye, platícame, ¿te gusta que te vengan a visitar? Claro. ¿Sí? Yo he tenido muchos perros en tu casa. Gracias. Y bueno, y cuando vienen para acá, ¿qué sientes? ¿Como que se mejora tu día? Cuéntame. Pues el simple hecho de verlos, si son pacíficos, es muy agradable verlos. Y como ven, compañeros, a todos nos hace bien, a chicos y a grandes, por supuesto, estar cerca de nuestros animalitos de compañía o nuestras mascotas, aunque sean un poco encimosos. Yo con esto regreso con ustedes. Nos vemos en la próxima. Oye, realmente un reportaje muy conmovedor, de verdad. El hecho, ahí lo estamos viendo, lo estamos platicando con nuestras invitadas hace unos minutos, de los beneficios que tienen las personas de la tercera edad, y ahí lo vimos, ¿no? Eso es bien importante. Sí, la emoción de todos. Exacto, deberíamos de llevar más perritos así para sí, que yo convivan, creo que sí. ¿no? Estaría padre. Éxito. Exacto. Oigan, y bueno, ya está con nosotros nuestra siguiente invitada, quien es la abogada Ayelén Jiménez. Bienvenida, abogada. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes. Y justamente en esta línea de las personas de la tercera edad y los animales de compañía, pues bueno, tenemos también algunas dudas en la cuestión legal. Porque si bien actualmente en la Ciudad de México los animales están cambiando su visión, la cuestión jurídica, pero pues queremos saber qué pasa, por ejemplo, cuando alguna persona que tiene a su mascota llega a fallecer y se le puede, por ejemplo, heredar. Tenemos que ponernos en la posición de que los animales son objetos. Los animales están constituidos legalmente. Exacto, como están objetos. constituidos, okay. Entonces, realmente a un objeto tú no le puedes heredar. Es como si tú me quisieras decir que le quieres heredar a tu coche, a tu televisión. Entonces, legalmente no se puede. Pero incluso en el extranjero de repente vemos casos así y aquí también hemos visto. Bueno, no se hereda directamente a los animales, okay. Sino que se hereda a una persona que se hace responsable de los animales y digamos que es como un filtro, a través de ellos pasa la masa hereditaria hacia los animales, pero en realidad directamente a los animales no se pueden hacer herencias. ¿Y qué tenemos o qué podemos hacer? Porque es como cuando las herencias justamente, que luego empiezan los pleitos y que luego si entre humanos luego nos estamos dando en la torre, ¿no? Y le estamos peleando. ¿Cómo puede un animal pelear sus derechos de que pues, yo le quería dejar todo a mi perrito? Claro, bueno, lo que tenemos que hacer es acudir ante un notario. El notario es la persona que realiza los testamentos. Esta es la forma legal en la que tú te puedes proteger. Tú acudes con un notario, ante el notario tú dejas especificado, bueno, quiero dejarle la herencia a mi animal. Y, por ejemplo, yo conozco a mi tía, a mi prima, a mi hermana, algún familiar, incluso un amigo tuyo, o un vecino o lo que sea, que tú digas, él quiere a mi animal, él lo va a cuidar, yo estoy súper seguro de que lo va a atender. Entonces tú dices, bueno, le voy a dejar la herencia a mi animal, pero su tutor legal va a ser tal persona. Entonces, tú dejas la herencia al animal, pero en realidad tienes que dejar un filtro en donde pase esa masa hereditaria y sea directamente beneficiario el animal. Ahora, existen muchos conflictos, porque... Ay, sí, casi ni nos gusta pelear a los seres humanos, ¿no? Justo te iba a preguntar, hay muchos problemas, hay muchos... ¿Sí? Sí, digamos que seamos honestos.
Cuando hay cuestiones de dinero de por medio, siempre va a haber un problema. Sí, siempre va a haber un problema. Entonces, conocemos muchísimos casos. Hay casos en donde yo pude presenciar uno. Se murió un vecino mío que tenía un perro. Mi vecino estaba solo, tenía su familia, tenía sus hijos, pero vivían separados, la familia era separada y tenía a su perro. Cuando mi vecino fallece, el perro se queda solo aproximadamente una semana en casa. Nosotros estuvimos como buscando la forma de entrar. Afortunadamente, como era vecino de nosotros, sí tuvimos como la accesibilidad de entrar al lugar y pues tratar de alimentarlo. Y un día llegó su hija y dijo, yo me voy a llevar al perro de mi papá porque yo sé que fue su amigo, su compañero, y yo sé que esencia de mi papá está en el perro y me lo voy a llevar. Entonces ella se lo llevó y tengo contacto con ella. Yo le hablo, le mando mensajes así como, mándame fotos de que el perrito está bien. Y sí, o sea, ella tiene el perro y se lo quedó. Entonces, digamos que ahí ni siquiera le tocó herencia al perro. Ajá. Y ella se lo llevó porque quiso. Pero también hemos conocido muchos otros casos en donde, por ejemplo, hay gente que tiene dinero, estamos hablando de cantidades fuertes de dinero, que dejan dinero a determinadas asociaciones civiles, en donde supuestamente van a resguardar al animal, en donde supuestamente lo van a cuidar, pero tristemente la gente empieza a quedarse con el dinero y no se los dan a los animales. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque sí, de verdad, en cuestiones de dinero se acaban las amistades, de verdad. Eso y si volteamos el problema y decimos, por ejemplo, si yo tengo, y ahorita no sé si es lo mismo, si yo tengo un perro que se muere o un caballo que se muere, ¿qué derechos tengo yo? ¿Qué puedo hacer con el cuerpo del animal? Bueno, o no necesariamente que se muera, por ejemplo, hablando de separaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se separa y ahora qué pasa con ese perro? O como en el caso también de la vecina, ¿no? Si son varios hermanos y empiezan a pelearse ahora por el perro que era del papá. Realmente no hay alguna orientación legal clara que yo les pueda ofrecer a decirles qué pasa con ese animal, porque volvemos al principio. Los animales son objetos. Es dinero. Entonces, a lo mejor tú tienes un cholescuincle, que básicamente en el mercado se maneja entre 20 y 25 mil pesos un perro de esos. Entonces, tú y yo nos empezamos a pelear por el perro porque sabemos que el perro vale dinero. Entonces, pensemos que se pelean por la cuestión sentimental, porque era del papá que, por ejemplo, falleció y pues están peleando por el perrito, ¿no? Sí, pero es un objeto. Lo vas a tratar, legalmente lo vas a tratar como un objeto. Como si te estuvieras peleando por un coche, como si te estuvieras peleando por una televisión. Inclusive hay, por ejemplo, gente que les dejan una casa. Entonces, esa casa tiene un valor determinado y ¿sabes qué? Yo no quiero vivir contigo. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Tú me pagas mi mitad correspondiente, o sea, como que yo te vendo mi mitad para que entonces tú te quedes con la propiedad completa de... Pero ¿y si no quieren llegar a ese acuerdo? Porque estamos hablando, desafortunadamente, aunque legalmente se consideran como objetos, no son objetos. Entonces, ni modo que digas, ¿qué pasa con ese perro mientras, por ejemplo, la gente se pelearía por él? Porque era del papá y los hermanos empiezan a discutir por ese perro. Se puede quedar en custodia con una persona. Volvemos otra vez. Es una herencia. Entonces, las herencias tienen una albacea. Esa persona es quien va a cuidar los bienes mientras las demás personas se ponen de acuerdo qué es lo que van a hacer con esos bienes. Entonces, mientras se está cuidando se está resguardando ese bien, tú como albacea tienes la obligación de protegerlo y de cuidar eso y que no se desgaste, que tenga el desgaste natural que deben de tener las cosas. Siempre y cuando, por ejemplo, no te puedes deshacer de él, tienes derechos y obligaciones como albacea. Una de tus obligaciones es que tú no te puedes deshacer de eso, sea lo que sea, un animal, un coche, una casa, hasta que los herederos se pongan de acuerdo qué es lo que van a hacer con eso. Dentro de los mismos testamentos, tú como testator puedes poner en herencia a tu perro. Exacto. O sea, decir, yo sé que mi hijo lo va a cuidar bien, entonces yo a mi hijo le voy a dejar mi perro. Y aunque los otros se peleen, un testamento es algo fijo, tú ya no puedes hacer nada. Una vez que hay un testamento, ya no hay marcha atrás. Claro. Entonces, si tú dejas a alguien como heredero de tu perro, entonces se tiene que respetar esa
Y aquí creo que lo importante, bueno, estamos enfocando el programa en adultos mayores y qué pasaría, por ejemplo, si fallece el propietario de ese animal de compañía. Sin embargo, creo que esto es una lección para todas las edades, ¿no? El hecho de dejar un testamento, de heredar, si queremos, si nos preocupan nuestros animales de compañía, qué va a pasar cuando no estemos aquí en este mundo, pues bueno, siempre dejarlo por escrito y con la ayuda de un abogado como usted, doctora. Abogada. Sí, gracias. Abogada. No, ustedes, que tengan muy buen día, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, yo insisto, yo le voy a dar el doctorado. Mira, soy maestra, pero hasta ahí. Ahorita vamos a seguir con más. Aquí tenemos una parte muy importante de nuestro show. Vamos a hablar de denuncias de animales. Ahorita en la pantalla pueden ver un número donde nosotros queremos que nos mandan un WhatsApp si ustedes vean a alguien que está maltratando un animal. Tenemos que levantar nuestra voz y ahí estamos recibiendo todos sus mensajes, así que por favor, mándanos todo lo que tienen ahí de información. Así es. Precisamente hablando de esta cuestión legal, pues bueno, aquí le estaremos dando en esta sección de denuncia animal voz a estos animales y lo haremos llegar con los abogados, con las autoridades para que nos hagan caso. Muchísimas gracias, abogada Ayelen Jiménez. Gracias. Buen día, gracias. Vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Hola amigos, espero que estén muy bien. Vamos a tratar el tema de los premios. ¿Los premios son importantes para nuestras mascotas? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estos nos pueden servir para reforzar algunas acciones de nuestra mascota en la cual nosotros vamos a reconocer que están obrando bien. Sin embargo, los premios no deben ser excesivos. Y dentro de los premios que existen de muy diferentes tamaños, de muy diferentes marcas, vamos a ver que hay unos que son las carnazas. Las carnazas no es que sean malas, pero sin embargo hay que tener cuidado cuando nosotros damos como premio una carnaza, que nuestro perro no llegue a enterrarla. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a contaminar y va a tener posiblemente un problema digestivo. Otro problema que podemos nosotros encontrar es el exceso de consumo de premios, porque estos hay que incluirlos dentro de la dieta. No es dar un premio por dar un premio. Muchas veces empezamos a dar premios a diestra y siniestra y van a tener como consecuencia la obesidad de nuestra mascota. Hay que tener en cuenta que estos deben ser contemplados dentro de la dieta y hay que comunicarle a nuestro médico veterinario qué tipo de premios le estamos dando para que pueda hacer un ajuste en la dieta para nuestra mascota. Importante es la nutrición de nuestras mascotas y una mascota feliz es una mascota sana. Hasta la siguiente. Qué buen tip del día, ¿verdad? Completamente, como todos los que tenemos para todos ustedes aquí en Ciudad de Animales. Así es, y ahorita tenemos una invitada muy especial. Estamos aquí con la queridísima Merle Uribe. Muchas gracias. Actriz, muchas gracias. Animalista de corazón, Sí. en verdad. Y mamá de esa cosita. Así es, del chato. Del chato. Merle, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y todo lo que tenga que ver siempre con los perritos y cualquier animal, yo estaré dispuesta a defenderlos. Merle, ¿cómo te cambió la vida el encontrarte, no sé si siempre ha sido, o hubo un momento en el que dijiste, soy más sensible hacia los animales? Bueno, yo desde chica he tenido perros, toda mi vida, desde niña, ¿no? Mis papás me educaron con perritos, boxer y todo, ¿no? Entonces, siempre he amado a los animales, pero realmente la pasión de luchar por los derechos de los animales y por ellos, ¿no? Que veo que hay tanto maltrato, tanto abandono. Empezó cuando entré en las redes sociales, hace unos 4 años. Empecé a ver cosas que pasan, perros abandonados. Y por cierto, quisiera decirles y pedirles a las autoridades que el abandono debe de ser penado.
No se puede abandonar un perro como este, tan fácil, como si te deshicieras de una cosa, menos ¿no? que una taza. Sí. O sea, no puedes abandonar un perro que ya te quiere. Los perros ya son considerados en la Constitución nueva de la Ciudad de México como seres sintientes. Entonces, ellos sufren. Aunque uno los ve así, ellos sufren, sienten dolor, sienten angustia. Cuando los dejas en la calle van a pasar hambre, sed, frío, calor. Sí, claro, que no te gustaría que te lo hicieran a comer, a ti, ¿no? a buscar agua. Entonces, no puede uno abandonarlos tan fácilmente en las calles. Que además fue el caso de... La historia de Chatito. De Chato. Sí. De Chato lo abandonaron, se lo dieron a un señor de la basura en una caja. Le dijeron, es que tiene pulgas, tírelo. Entonces, ahí viven unas veterinarias que son las mías y el de la basura le dijo, ay, me dieron esta caja con este perrito, no sé si ustedes puedan hacer algo por él. Se conmovió el señor de la basura, gracias a Dios. Entonces ellas obviamente lo agarraron, se lo llevaron, sí tenía unas pulguitas, pero finalmente ellas se dieron cuenta que lo que tenía Chatito, el Chato precioso, es ataques epilépticos. Entonces, pues no pudieron controlárselos porque no lo llevaron a ver a un veterinario. Porque realmente al Chato, desde que está conmigo 2 meses y medio, casi 3, no le ha dado un solo ataque. ¿Por qué razón? Porque está tomando un medicamento recetado por esas veterinarias. Y porque se siente muy querido, seguramente. Y seguramente, ¿no? Porque ahora tiene una vida buena con su nueva mamá. Claro. Merle, nos decías que no nada más tienes a Chato, que tienes a otros perritos. Sí. ¿Cómo han cambiado tu vida y cómo te motivan hoy por hoy los animales? Sí, yo tengo otros 4. La última también la rescaté, la vi en Twitter en la calle con unas rastas hasta el suelo y la gente, en las fotos se ven los pies, la gente pasando y la indiferencia de la gente es increíble. No podemos ser indiferentes al dolor. Entonces yo dije, a la que la publicó le dije, agárrala y tráemela, yo la voy a adoptar. Y así fue. Se llama Nena. Y yo lo que quiero también hacer conciencia en la gente es que no podemos pasar por donde está un perro, que lo estamos viendo, que está sufriendo, que tiene unas rastas hasta acá, imagínate con el calor. Y ser indiferentes, claro. Y ser indiferentes y pasar y te vas al trabajo y vas y vienes y la perrita nada más los ve y nadie le hace caso. No podemos ser indiferentes al dolor, de verdad. ¿Cómo te motivan? ¿Cómo me motivan? Sí, para rescatarlos, para volverte animalista. Pues porque me conmueve verlos y la verdad, esa perrita la rescaté de esa manera y ya tenía yo otros 3 perros, también tengo otra de ellas rescatada que yo la vi bajo un camión con su cadena, la soltaron. Yo creo, porque no creo que se les haya perdido, escapado, ¿no? No traía ni teléfono ni nada, nada más la correa. Y yo la agarré, flaca, en huesos totales. Y bueno, ya ahorita ya, bendito sea Dios, está bien, eso ya fue hace muchos años. Y así todos han sido rescatados, los otros 4 también. Y tú que usas tus redes sociales para poder ayudar y levantar tu voz, ¿tienes algún tips o algún truco de cómo puedes usar tus redes sociales? ¿Cómo puedes lograr un impacto más? Pues mira, yo lo que hago es que me mandan fotos de perros que están pues en situación de calle, abandono o perdidos, y lo que hago pues es retuitarlos o citar el tuit y volverlos a publicar para que pues esos perritos encuentren a sus dueños o bien encuentren una familia que los adopte, ¿no? Eso es lo que yo ¿Y estás trabajando con alguna organización? No. Es tú sola. Y ahorita lo que acabo de lograr es que Ecatepec, desgraciadamente el Estado de México es un lugar de mucho maltrato animal. Entonces lo que acabo de lograr es que en Ecatepec no daban perros en adopción. Más que para ese lugar, ¿no? Ahora ya puedes ir de la Ciudad de México y
puedes adoptar un perro. Ay, qué padre. Y he logrado que se hayan adoptado como unos 10, 12 perros en 2 semanas. Merle, Porque ya permiten dos, eso. una gran cantidad de perros. ¿Te imaginabas Sí. en algún momento pasar de la vida como de actriz, ahora ser también actriz, pero eres un ícono en la cuestión de rescate y ayuda y defensa de los animales? Sí. ¿Te lo imaginabas? No me lo imaginaba que iba a ser tan, que sí me escuchan, que soy su voz. Y es que realmente mientras ellos no la tengan, no van a dejar de escuchar la mía. Y cuando veo que han rescatado perros que antes no eran rescatados de Ecatepec y que ha sido porque yo agarré el teléfono y hablé con el antirrábico y le dije, en vez de matarlos, ¿por qué no hacemos esto? Y me dijo, no, que vamos a hacerlo. Bien. Y ahora les acabo de pedir un aumento de tiempo. Ayer justamente les dije, por favor, no nada más en noviembre, viene diciembre, a lo mejor los pueden adoptar para, pues, aunque yo no estoy de acuerdo con el regalo de Navidad, ¿eh? Pero ahorita rápido les cuento eso, pero sí podrían adoptar un perrito y darle una familia como un regalo al perro. Claro, un regalo para el perrito, ellos. una familia y que pasen una Navidad calientito, sino en un antirrábico. Aumenté el tiempo al día 10, 15 de diciembre. Esperemos que esto se pueda lograr y en verdad cambiar esta mentalidad. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias Merle, a ustedes por invitarnos a Chato. Un ejemplo de cómo se puede utilizar la fama para ayudar a los más necesitados. Exacto. ¿No? Muchas gracias, Sí. Merle. Y Muchas gracias. ¿qué te parece si ahorita más adelante, bueno, vamos a una pausa, pero vemos que Chato ya está viejito? Sí. ¿No? Y hay que aprender a darle los cuidados adecuados a los perritos cuando se encuentran en esta edad. Entonces, más adelante vamos a platicar con la doctora Fajardo para seguir pues conociendo más acerca de los cuidados de los perritos que ya se encuentran en edad avanzada. Por esto lo veremos más adelante aquí. Y no dejarlos. Así es, no los están dejemos, viejitos. ¿no? Lo veremos aquí No. en Ciudad de Animales. Gracias, Merle. Gracias. 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 Y como nuestra misión también es hacer de esta una ciudad de personas que amen a los animales, hoy te presentamos otra asociación en la que puedes adoptar una mascota. Ingresa a la página de Goliat Pastor y conoce todos los pequeños que puedes adoptar. Además, también puedes ser parte de este equipo que se encarga de rehabilitar, esterilizar y rescatar perros. Acércate a esta gran labor. Estamos de regreso en Ciudad de Animales. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y pues también seguir con el hashtag Ciudad de Animales para que participen con nosotros, mi querida Alex, mi querida doctora Miriam Fajardo, con quien ahora vamos a platicar acerca de los cuidados de los animales de compañía cuando se encuentran ya viejitos, ¿no? Claro que Yo me adelanté un poquito del tema, pero sí, ahorita cuéntanos. Es que es súper importante precisamente saber a qué edad un perrito entra a la tercera edad. Exacto. O que empieza a ser geriátrico. Un perro de raza pequeña va a tardar un poquito más en entrar a esa etapa geriátrica, más o menos a los 8 años, 9 años, ya son perros geriátricos. Las razas grandes o tamaño grande, esos a los 7 años ya son perros geriátricos. Es muy importante que cada 6 meses los lleven con su médico veterinario para que le hagan un chequeo general. A partir de esas edades en las que ya se consideran geriátricos. Y después, ¿cuánto dura como más o menos un...? Sí, una vez que ya entra, si entran en la tercera edad a los 7 años, ¿cuánto...? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿No? Sí. Suena muy duro, pero sí. Sí, una talla grande, una talla gigante como un pastor alemán, un gran danés, estos... Vida promedio 10 años, 12 años, ¿sí? Su vida es mucho más corta. Y una raza pequeña hemos visto que pueden llegar hasta los 15 años, 18 años nos ha tocado. Previo con los cuidados de sus vacunas, llevarlo con su médico veterinario, sus estudios previos de laboratorio, por si se detecta alguna enfermedad precisamente a esa edad geriátrica, inmediatamente se vea cuál va a ser el tratamiento y alargar esa calidad de vida. Y por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta? Alimentación, dientes... ¿Qué hay que poner? Piedras en los riñones. Piedras en los riñones, ajá. Sufren, ahora sí que es igual que
en el humano sufren de problemas renales, o sea, problemas en el riñón, en el hígado, problemas cardíacos, problemas en su dentadura, sufren mucho de problemas dentales, así que es súper importante que les hagan su limpieza dental cada año. Sufren de problemas de articulaciones, entonces hay que tener mucho cuidado en estas épocas de frío, no sacarlos tan temprano, para también evitar problemas respiratorios. Hay medicamento especial para desinflamar articulaciones, para que no sientan tanto dolor. Es súper importante, les digo, a cierta edad ya tenemos que tener mucho más cuidado en relación a su salud y a su alimentación, como lo comentabas, Gus. Hay alimentos especiales para perros mayores de 7, 8 años, porque su metabolismo empieza a ser muchísimo más lento, entonces es necesario y pasa mucho, alimento. ¿no? Cuando gente tiene perros, dicen, ay, pero es viejito, lo voy a empezar a dar comida así como de casera, humanos, ¿no? ajá, por aquí como lo merece. Y eso es muy malo, ¿verdad? Sí, en vez de ayudarles, les perjudica muchísimo. Entonces hay que ir a la tienda de los perritos o con el médico veterinario, y de acuerdo a la etapa que tenga el perrito, la raza, el tamaño, la edad, el médico les va a recomendar la croqueta especial, y también les va a comentar, les va a decir, ya es necesario la limpieza, su profilaxis. Vamos a hacerle un chequeo general de sangre para ver que no vaya a traer algún problema metabólico. Miriam, por ejemplo, no hay excusa para que a pesar de que son de la tercera edad no tengan calidad de vida. Sin embargo, pues bueno, hay enfermedades propias que algunas pueden ser crónicas, es decir, que las presentan y van empeorando. ¿Qué tenemos que hacer? Porque, digo, eso seguramente lo platicamos más adelante del programa, pero ¿hasta qué punto hay que luchar por darles calidad de vida? Aquí, lamentablemente, como comentas, Gus, hay muchas enfermedades degenerativas que, como va pasando el tiempo, pues se va deteriorando más ese órgano. Pero precisamente es el momento de darles calidad de vida. Aunque sabemos que el perrito tiene ese problema, pero le podemos ayudar con su medicamento, con los cuidados que le vamos a dar en casa, con la alimentación, y entonces con esto vamos a ampliar su calidad de vida, que el tiempo que nos vaya a durar, si son semanas, meses o años, tenga calidad de vida y que pueda ser un perro feliz en su etapa ya de vejez. Y además, no nada más son perros, o sea, tenemos que considerar si son gatos, si son tortugas, si hurones, son hurones, chinchillas, no, tortugas. El puerco, los erizos, perdón, el sí. puerco miniatura, sí, porque ahorita ya tenemos de mascota cualquier tipo de animalito. Exacto. Entonces hay los conejos también. Entonces, desde que uno como dueño vea que la mascota ya empieza a decaer, pues hay que ayudarle. Exacto. Hay que informarnos acerca de la mascota que tengamos, cuál es su tiempo de acuerdo a la raza o especie a la que pertenezca. Y siempre yo creo que es bueno adelantarnos, prepararnos para que cuando ya sean viejitos, bueno, nos han dado amor durante toda su vida, en esta etapa que es tan especial, hay que nosotros darles muchísimo cariño. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos, querida Miriam. Y pues bueno, también queremos invitarlos. Ahorita vamos a ver unos videos que son muy especiales, son los virales, pero algo que también queremos que se viralice es nuestro programa también de Capital 21, que es Clínica de Animales. Si no lo han visto, los invitamos porque ahí hacemos una gran cantidad de temas veterinarios donde la doctora Fajardo también participa. Y temas casos reales. Muy importantes. Así es. Sí. Todos pensados para cuidar la salud de sus animales de compañía. Gracias, Miriam. Gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ver estos videos virales. Y miren nada más, amigos, este es el perro de un señor que estuvo ausente porque durante 20 días estuvo en el hospital por una operación. Y miren nada más cómo su mascota se emociona al verlo. En verdad, ellos son ejemplo de fidelidad, amor y lealtad. ¿Cómo podemos ser crueles de repente con estos seres que, miren nada más, lo único que quieren es darnos amor? Hay que reflexionar sobre esta historia, en verdad. Mi querida Alexa, casi se nos está terminando el tiempo de este programa. Ya sé, ahorita está llegando mi momento favorito de ¿Cuál todo es? el show. ¡Los cumpleaños! Papelitos, ¿cómo de que no? Ya saben, escríbanos. Vamos a celebrar, Mándenos la foto de su mascota. Primero tenemos a Toby. Toby, feliz cumpleaños, Toby. Mira nada más qué belleza, y él festejando su cumpleaños y nosotros aquí trabajando con mucho gusto para festejar a Toby. ¿Cómo de que no? Que nos invite pastel. Muchas felicidades, Toby. También por ahí vamos a festejar a Tito. ¿Será el Bambino? De ahí habrán tomado el nombre. Con su chaleco.
Así súper quisiéramos guapo. tener uno en estos momentos, ¿verdad? También para estar abrigados. Sí, felicidades a Tito. Hermoso. Recuérdense que nos envíen las fotografías de sus mascotas, perros, gatos, caballos, periquitos australianos, el que ustedes quieran. Y Mira, terminamos Stimpy. con Stimpy, Hermoso, cumpleañero mira nada más, también. con su camisa a cuadros. Felicidades. ¿Qué estilo tiene Stimpy? Ustedes, insisto, si quieren que sus animales de compañía salgan en este programa, envíennos las fotografías y aquí los vamos a festejar y ustedes nos invitan al pastel. ¿Cómo de que no? No, yo digo. Me gusta. Oye, ya estamos llegando al fin de este show con Así es. muchas cosas muy interesantes, muy importantes, nuestras mascotas de la tercera edad. Y cómo es el beneficio que tienen en los adultos mayores. Si ustedes tienen pues algún abuelito en casa, por favor pues llévenle una mascota, compartan esos momentos con ellos y pasemos una hora increíble. Escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y a través del número también de WhatsApp que está apareciendo para que nos manden algún tipo de denuncia o lo quieran compartir con nosotros aquí en Ciudad de Animales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Adiós. Pues báilale con la musiquita. Oh.